Hola, ¿qué tal mis queridas amigas? Qué gusto volver a saludarles en este nuevo día, deseando que estén teniendo un maravilloso comienzo en sus labores. Queremos agradecerte la oportunidad que nos das de entrar hasta tu hogar, hasta tu oficina, hasta tu negocio o en tu carro o tal vez mientras estás haciendo ejercicio, ahí nos estás escuchando o ahí nos estás viendo. Así que bueno, pues muchísimas gracias y queremos enviar un saludo muy especial para toda mi bella gente latina en donde quiera que se encuentre, especialmente a todas mis hermosas mujeres latinas. Un abrazo, deseándoles que todo pueda ir de victoria en victoria y deseo también que Dios las bendiga, las proteja y las prospere. Así que para ustedes un abrazo muy fuerte hasta donde se encuentren. Vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Quiero recordarte que durante esta semana la hemos dedicado a los hijos. Nuestro mini seminario número 3 se titula Madres de rodillas o Padres de rodillas, hijos de pie. Así que hoy vamos a tener un maravilloso tema, el cual se titula Señor Jesús, entrego a mis hijos en tus manos. Descubriremos la importancia de poder entregar a nuestros hijos en las manos de Dios y también de poder orar por nuestros hijos. ¿Cuán importante es? ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan importante que tú y yo podamos orar por nuestros hijos? Así que pues hoy vamos a descubrirlo. Y para eso quiero hablarte un poco acerca de mi propia experiencia, porque es algo que Dios me ha hablado directamente a mí y lo he podido comprobar cuán importantes son nuestros hijos para Dios, cuán importante es que tú y yo entreguemos a nuestros hijos en las manos de nuestro Señor Jesús. Mira, yo no sé si cuando tú te casaste, inmediatamente tenías los planes de tener hijos o tal vez decidiste esperar, ¿no? Y cuando decidiste que ya ibas a querer los hijos, pues ya inmediatamente vinieron. No lo sé. Si fue así, que bueno, muchas felicidades. Me da mucho gusto por ti, por tu esposo. Sin embargo, en mi caso no fue así. Nosotros nos casamos con mi esposo y decidimos que queríamos tener un hijo pronto. Sin embargo, el tiempo de Dios, los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Y nosotros tardamos 4 años. Por ahí por el año número 3 más o menos, un día me encontré yo con una maravillosa historia que se encuentra en la Biblia. Por eso es importante que tú y yo leamos la palabra de Dios. Se encuentra en la Biblia esta historia en Primera de Samuel, en el capítulo 1. Todo el capítulo 1 tú lo tienes que leer. Si estoy hablando para una mujer que tal vez lleva 1 año, 2 años, 10, 15, 20 años, que se ha casado y no ha podido tener un hijo, yo te recomiendo que leas esta historia en Primera de Samuel capítulo 1 y te aferres a lo que sucedió en esta maravillosa historia. Bueno, pues yo me topé con este hermoso capítulo, lo leí, me quedé fascinada y ahí comenzó a nacer una fe nueva, una fe diferente, porque yo tenía fe en Dios, yo conocía a Dios desde pequeña, a mí siempre me habían hablado de ese maravilloso Dios que existe, así que entonces yo tenía fe en ese Dios, pero para esta situación, no sé, como que lo había olvidado, ¿verdad? Cuando me encuentro ahí y yo sé que no fui yo, sino que fue el Espíritu Santo que me dijo, abre ahí en Primera de Samuel y ahí vas a encontrar lo que tú estás necesitando. Y encontré esta maravillosa historia de una mujer llamada Ana, la cual se ha casado con su esposo llamado Elcana y llevaban varios años y Ana no podía darle hijos. Ana era estéril. Así que entonces un buen día esta mujer decidió ir a orar con Dios. Y dice que Ana subió a la iglesia y comenzó a derramar su alma a Dios. Fue la forma que ella encontró de orar con Dios y de platicarle y decirle, Señor, mira, yo te pido que me des un hijo. Yo necesito un hijo, yo quiero, yo anhelo ser madre. Si tú me das un hijo, fíjate, ya bien hizo una promesa, si tú me das un hijo, Señor, entonces yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y quiero que sepas que si tú lees los 2 libros de Samuel, te vas a dar cuenta, incluyendo Reyes, Primera de Reyes, te vas a dar cuenta del gran profeta que fue Samuel. Ese niño por el cual Ana oraba. A mí me impactó esta maravillosa historia y entonces yo me aferré a eso y comencé a orar. Le dije a mi esposo que si él deseaba realmente tener un hijo, me dijo, claro, yo quiero también tener un hijo. Y entonces le dije, ¿has orado por él? Y me dice, no, bueno, pues vamos a orar por ese hijo.
Así que comenzamos a orar por nuestro hijo y quiero decirte que más o menos como un año después tuvimos la noticia pues de que yo estaba esperando ya a un bebé. Eso fue una felicidad enorme, fue algo grato, fue algo una bendición, la bendición más grande que Dios nos pudo haber dado, ¿no? Sin embargo, dice siempre que cuando viene una bendición, en la mera esquinita de la bendición viene también una situación difícil. Y sabes que por ese entonces, por los 4 meses de embarazo más o menos, a mí me dicen que mi mamá estaba muy enferma. Mi mamá había caído enferma y yo me encontraba a 1000 millas de distancia de ella. Eso fue terrible, eso fue catastrófico para mí. Y luego un día llega una llamada y me dice, necesitamos hacer unos estudios adicionales porque en los estudios que usted se acaba de hacer muestran que probablemente su bebé viene enfermo, está enfermito. No sé qué tenga, pero necesitamos estar seguros. Así que para mí fue difícil las dos situaciones. Por un lado mi madre enferma sin poder ir a verla y por el otro lado mi hija. Mi hija, o perdón, mi bebé, porque yo no sabía si era un niño o era una niña, enfermo. ¿Qué podía tener? ¡Qué barbaridad! Dos terribles noticias. Ahí comencé a orar todavía más y más. Justamente el mismo día que mi madre tenía un estudio, por ahí el 29 más o menos de junio, mi madre tenía un estudio muy fuerte que le iban a hacer en México y yo también tenía que ir para que me hicieran ese estudio para saber exactamente qué es lo que tenía mi bebé. Yo pregunté si cuando ellos investigaran que mi bebé estaba enfermo, realmente, ¿qué podían hacer por él? Si lo podían curar, me dijeron no, no podemos hacer nada más que confirmarlo. Y entonces había una posibilidad de que ese bebé, pues, muriera, un 1%, ¿no? Porque al picar la bolsa, era probablemente que a lo mejor ese bebé se viniera y entonces pudiera morir. Eso fue catastrófico para mí y en esos momentos también yo sé que fue el Espíritu Santo, porque yo no puedo decir que soy tan inteligente que yo tomé la decisión, no, el Espíritu Santo me dijo no lo hagas, no permitas que jueguen, que la ciencia quiera seguir investigando sobre algo que solamente le pertenece a Dios. Y en ese momento dije, no, usted la ciencia siempre quiere ir adelante de Dios, pero yo no lo voy a permitir. Y entonces el doctor me dijo, entonces, ¿no quieres hacer el estudio? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Me dijo, entonces, ¿quieres hacer el ultrasonido para saber por lo menos el sexo del bebé? Eso sí lo queremos hacer. Hicieron ultrasonido y cuando comenzamos a ver al bebé, aparece la manita así, como diciendo, hola, aquí estoy bien. Así que en esos momentos fue un gozo para nosotros poder ver por primera vez, pues imagínate las imágenes de nuestro bebé y en esos momentos nos dijeron que iba a ser una niña. Fue una gran felicidad, una gran alegría para mí, para mi esposo también. Y de ahí empezamos a hacer pues, los preparativos para recibir a ese bebé. Pero lo que sí hicimos todavía más, si orábamos 1, 2, 3 veces al día, redoblamos, triplicamos nuestras oraciones. Al menos yo como madre oraba fervientemente y incansablemente, Señor, si esa bebé está enferma, tiene algo, le está pasando algo, yo sé que tú la puedes sanar. Yo sé que para ti no hay nada imposible. ¿Y sabes qué? Yo me mantuve así. A los 7 meses de embarazo, me avisan y me dan la terrible noticia de que mi mamá estaba muy enferma, pero ya muy mal, ya no pensábamos que ella iba a mejorar un poco, iba a poder venir a visitar, a conocer a su nieta, pero no fue así. La luz de mi madre se fue apagando poco a poco, poco a poco. Así que yo tomé la decisión de irme a México para poder estar con ella. Cuando yo fui a comprar el boleto, me dijeron no te lo podemos vender. Aunque nosotros te lo vendamos, cuando tú quieras subir al avión no te van a permitir subir por tu avanzado embarazo que tienes. No puedes subir. En esos momentos fue terrible, ¿no? Todo se derrumbó para mí porque tenía la esperanza de ir, de estar con mi madre y de convivir con ella. Sin embargo, unos días después me dan la terrible noticia de que mi mamá había muerto. Yo pasaba de 8 a 12 horas diarias sola, o sea, de la parte del día, sola, porque todos se iban a trabajar. Entonces yo me quedaba completamente sola en casa. En medio de esa soledad, pasé por esa tristeza de mi bebé que tal vez estaba enferma y de que mi madre había muerto. Fue muy difícil. Solamente quien lo ha pasado sabe de lo que yo le estoy hablando.
Fue algo muy triste, muy difícil, pero gracias a Dios, con las oraciones, yo pude levantarme. Dios me sostuvo en sus brazos, Dios me apoyó, Dios fue mi refugio y la esperanza de ver a mi hija, ¿sabes? Fue triste saber que mientras la luz de mi madre se iba apagando, la luz de mi hija iba comenzando a encenderse. Ahí fue cuando descubrí que no se puede tener dos amores a la vez. Y bueno, hubiera sido maravilloso que mi madre pudiera conocer a mi hija. Lo supo, ella sí supo, y supo que iba a ser una niña también, pero ya no le fue posible conocerla. Así que, mi querida mujer de Dios, lo único que te quiero decir es que yo no sé si tú has pasado por algo semejante o algo peor tal vez, porque a veces uno piensa que lo que a uno le sucede es lo peor del mundo y a veces hay otros casos todavía mucho más difíciles. Lo que te quiero decir es de que aférrate a Dios, ponte en oración y Dios te sostendrá y Dios te levantará y Dios te ayudará. ¿Sabes? 2 meses más nace mi hija y para nuestra bendición, mi hija nació completamente sana, completamente sana. Así que entonces, Dios es bueno, Dios es poderoso. Y dice que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Yo lo he comprobado. ¿Por qué te platico todo esto? Porque nuestra historia del día de hoy se trata, Señor Jesús, entrego a mis hijos en tus manos. El primer día que a mí me tocó quedarme completamente sola con mi bebé en casa, con mi hija, ya cuando mi esposo tuvo que regresar al trabajo, quiero decirte que ese día yo no sabía qué hacer. Obviamente era pues una novata, ¿no? En esto, ¿no? Tenía temor, tenía miedo de que se fuera a ahogar, tenía temor de que le fuera a pasar algo, que alguien se la fuera a llevar, en fin, yo no me podía despegar de el Moisés donde ella se encontraba dormida. No podía, ahí estaba. Y tú puedes pensar, ay, pero qué fácil, que esto, que... Bueno, en ese momento yo no pude, ahí me quedé. Hasta que se dieron las 12 del día, yo tenía bastante hambre hasta que llegó mi hermana y entonces le dije, tengo hambre, pero no puedo ir a desayunar porque no hay quien se quede con la niña. Y ella dijo, bueno, yo me quedo con ella. Yo me fui, preparé algo de almorzar y entonces almorcé. En esos momentos vino a mi mente un versículo con el cual yo quiero compartirlo y que se encuentra en Salmos, vamos a ver, Salmos 139:16, y te lo voy a leer porque debes de aprender a confiar en Dios, debes de aprender que Dios cuida a tus hijos mejor que tú, mejor que yo. Y yo ahí entendí cuando dice así, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todo aquello que después sería hecho sin faltar nada. Habían estado señalados los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Imagínate. Eso quiere decir, esto nos comprueba que Dios se preocupa por nosotros, pero especialmente en este caso que estoy hablando de los hijos, Dios se preocupa por nuestros hijos. Él estuvo ahí presente en el momento en que fueron fecundados, Él los formó. Él hizo cada uno de los órganos, Él formó sus manos, sus pies, sus ojos, su corazón, que es uno de los primeros órganos en que se comienza a trabajar. Después fue haciendo todo el resto de su cuerpo, lo hizo perfecto. Y ¿sabes qué? Al final terminó con los pulmones, porque es el último órgano que termina de desarrollarse, de crecer. Así que entonces a mí este versículo me dio paz y me dio tranquilidad, porque me dijo, aló, te olvidas de que yo cuido mejor a tu hija que tú. Tranquila, ponte en paz, no tengas ansiedad, no tengas temor. Haz lo que tengas que hacer. Tu hija está en mis manos, nada malo le va a pasar. Así que entonces ahí nuevamente mi confianza volvió a quedar en Dios, en su palabra. Por eso siempre te invito a que leas la palabra de Dios, a que leas la Biblia, porque ahí vas a encontrar promesas. Ahí vas a encontrar cómo es que Dios te dice, yo estoy al control de todo, no te preocupes, sigue adelante. Así que así continuamos nuestra vida. Y cuán importante es que tú y yo podamos entregar nuestros hijos en las manos de Jesús.
Yo no sé si tú ya lo has hecho, yo no sé si tú has dedicado a tus hijos a Dios, pero yo quiero contarte que sí. Esto basado en lo que nos dice en Lucas capítulo 2, en el versículo 21, y en donde nos dice que a los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús, el nombre que el ángel le había dado antes de ser concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo a Dios. A los 40 días de nacido, el niño Jesús fue dedicado, presentado a Dios. Así que entonces, mira, yo tomé la decisión de que mis hijos también tenían que ser dedicados a Dios, tenían que ser presentados a Dios. Y a los 3 meses de nacida mi hija, pues fuimos, la presentamos en la iglesia y se la entregamos a Dios. Señor, aquí está la hija que tú nos diste. Queremos ponerla en tus manos, queremos que tú seas quien dirija su vida, que tú seas quien la conduzca, que tú seas quien esté presente en todo momento en su vida y que puedas cumplir el propósito con el cual tú la creaste, porque esta niña tiene un propósito y queremos que tú cumplas ese propósito en su vida. Por eso es que aquí la presentamos delante de ti. ¿Sabes? 2 años y 9 meses después, el Señor me dio la bendición de tener ahora a un hijo, un varoncito. Fue lo que selló. Britney coronó nuestro hogar, pero Carlitos vino y selló esa unión familiar, ese núcleo familiar, porque ahora éramos una familia completa. Siempre habíamos deseado, bueno, mi esposo quería tener 4 hijos, pero yo siempre había deseado tener solamente 2, un niño y una niña. Dios me lo concedió. La familia pequeña siempre vive mejor, eso lo dicen en mi país y yo creo que es cierto. Así que entonces para mí es la familia perfecta, el cual también con Carlitos no tuvimos ningún problema, todo fue muy bien, sin complicaciones. Y bueno, pues él vino a nacer exactamente cuando Britney tenía 2 años y 9 meses, nació él. También a él decidimos dedicarlo a los 3 meses de nacido. Justamente cuando Britney cumplía sus 3 años, él estaba siendo dedicado en la iglesia, dedicado a Dios, en donde nosotros le dijimos, Señor, aquí está el hijo que tú nos diste. Deseamos también, Padre amado, que tú puedas cumplir tu propósito en la vida de él. ¿Cuál es su propósito? Así que hasta el día de hoy nosotros seguimos orando y pidiéndole a Dios que Dios cumpla el propósito con el cual fueron creados esa muchachita y ese muchachito. Todos los niños, todas las personas tenemos un propósito, porque Dios nos ha creado con ese propósito. Ahora, es importante, mira, que cada vez que tú tengas temor porque tu hijo salió, porque tu hija salió, porque lo dejaste aquí, se quedó aquí, se fue a la escuela, en fin, porque tuviste que salir y tenía que quedarse al cuidado de alguien, es importante, ¿sabes qué? Que siempre tú y yo tengamos que orar. Dejemos a nuestros hijos en las manos de Dios. Oremos, oremos y oremos. Ahora, esto no quiere decir que, bueno, pues entonces yo ya oré y ahí lo voy a dejar, ¿no? A ver qué pasa. Así que yo ya oré. No, cuando son pequeños, sobre todo cuando son muy pequeñitos, nosotros tenemos que estar siempre al cuidado de ellos. Yo estoy hablando en el caso de que sea algo de una extrema necesidad, por lo cual, pues a lo mejor tienes que ir al hospital y tú caíste enferma y no te lo puedes llevar, ¿verdad? Estoy hablando en ese punto, no es de como que porque me voy a ir de paseo, voy a hacer esto y ahí los dejo, no, solamente por una extrema necesidad, pero mantente siempre orando por ellos, no caigas en la ansiedad, no comiences a frustrarte, no comiences a tener temores y depresiones porque algo le va a suceder a tus hijos, no, tienes que orar. Y nuevamente aquí te quiero llevar a el libro de Primera de Samuel, en donde nos habla acerca de que la oración, una vez que tú oraste, ya debes de tener paz y tranquilidad. Fíjate lo que hizo Ana, esta mujer que le pedía a Dios un hijo. Me encanta esa frase. Cuando yo leí esa frase, yo dije, qué barbaridad, cuánta paz y cuánta tranquilidad puedo tener. Mira lo que dice. Ella agregó, halle tu siervo o tu sierva gracia ante tus ojos. Y Ana se fue y comió y no estuvo más triste.
O sea que entonces Ana ya había ido a orar con Dios, derramó su alma a Dios en oración. Y dice que entonces ella se fue confiada de que Dios iba a responder a su oración. Dice que entonces se fue, comió y jamás volvió a estar triste. Eso que tú y yo tenemos que hacer. O sea, ya oraste, entonces relájate, tranquilízate. Deja todo en las manos de Dios. Deja a tu hijo y a tu hija en las manos de Dios. Porque si estás, ay, pero es que, entonces no confías que Dios va a protegerlo mejor que tú. Tú ya hiciste tu parte, tú ya hiciste tu trabajo, orar. Ahora deja que Dios haga la suya. Porque Dios va a orar y a cuidar y va a mandar a sus ángeles a cuidarlos, a protegerlos. Nosotros lo que nos toca es dejar a nuestros hijos en las manos de Dios cada mañana, cada noche, dejarlos en la protección de Dios. ¿Sabes? Es importante que cuando nuestros hijos van pasando por etapas diferentes, es importante que nosotros oremos por cada etapa en la cual nuestros hijos se van enfrentando, como cuando van por primera vez a la escuela, cuando van a cambiar de una escuela a otra, cuando nos vamos a cambiar de casa, cuando nos vamos a cambiar de ciudad, cuando nuestros hijos se enfrentan ya a un cambio a la universidad, cuando se encuentran en un cambio tal vez ya de trabajo y cuando se van a casar. Es importante que tú y yo oremos en todas esas etapas de la vida de nuestros hijos. Oremos para que Dios los mantenga siempre de victoria en victoria. Mi querida mujer de Dios, aun cuando ellos se van a casar, es importante que tú sigas orando por ellos para que Dios les dé sabiduría. Ahí ya dejemos que ellos comiencen a dar sus pasos, pero en nuestras oraciones siempre van a estar. Porque con nuestras oraciones no ofendemos a nadie, ni nos metemos en la vida de nadie, pero sí atraemos bendiciones de Dios para sus vidas. Así que espero, mi querida mujer de Dios, que tú y yo a partir de hoy podamos convertirnos en una madre que ora. Mi querido amigo, mi querido sacerdote del hogar, que usted se pueda convertir también en un padre que ora. Recuerde, si nos mantenemos de rodillas, nuestros hijos se mantendrán de pie. Así que si nosotros pudiéramos por un momento entrar en las mentes de nuestros hijos y darnos cuenta a qué le tienen temor, a qué ellos le temen, cuál es su mayor necesidad, cuál es lo que más desean, tal vez nosotros oraríamos más por nuestros hijos. Quiero decirte una cosa, tú tienes planes para tus hijos tienen planes también, han hecho planes para su vida, sobre todo si ya son jóvenes. Dios tiene propósitos y planes para nuestros hijos, pero también sabes quién tiene planes y el diablo también tiene planes para ellos. Así que si tú no pides a Dios que su propósito de Él se cumpla en tus hijos, entonces va a venir el enemigo y Él va a querer cumplir sus planes en la vida de tus hijos. Por eso es importante que siempre te mantengas orando por ellos. Que si tú sabes que tu hijo está pasando por alguna situación, tú sabes cuál es la debilidad que él tiene o que ella tiene, ora por esa debilidad que tiene. Si tú ves que tu hijo es una persona o tu hija es una persona que domina tal cosa, por ejemplo, que le gustan las matemáticas, que le gusta hacer deporte, que es una persona amable, que es una persona caritativa, ora por todas esas virtudes para que se sigan desarrollando. ¿Sabes? En un libro estaba leyendo por ahí en el cual dice que nosotros debemos orar por nuestros hijos, incluso si ya van por su tercer matrimonio. Eso quiere decir que en todo momento y en todo tiempo de la vida de nuestros hijos, pase lo que pase, debemos de mantenernos orando por ellos. Porque algunas personas dicen, ay, él ya está grande, o ella ya está grande, él ya hizo su vida, o ella ya hizo su vida, yo ya no me tengo que meter, yo ya tengo que descansar. Sí, es cierto que no tenemos que meternos, pero ¿sabes qué? Sí tenemos que orar por ellos, para que Dios los ayude a salir adelante en todo momento. Mi querida mujer de Dios, que Dios te bendiga, que a partir de hoy te conviertas en una madre o en un padre que ore por sus hijos.